Enterramos a nuestros muertos para que dejen de hablar. Pero en la Inglaterra del siglo XI, los muertos eran los únicos que decían la verdad. Imagina que el juramento que garantiza la salvación de tu alma fue pronunciado sobre una caja de seda que, al abrirse, revela cráneos amarillentos y costillas astilladas de hombres que te odian. O que el héroe nacional que juraste proteger nunca habló tu idioma y vendió tu ciudad al mejor postor por el puro placer de irse a morir a una tierra lejana. La historia oficial es un mapa de mentiras diseñado para que no mires hacia el abismo, pero hoy vamos a rasgar el velo. Desde hombres que surgieron del mar para estudiarnos como presas, hasta dragones inventados para ocultar el robo de una nación entera. Olvida lo que te enseñaron en la escuela. La realidad es mucho más fría, visceral y aterradora de lo que te permitieron creer. La trampa de huesos y oro Bayeux, 1064. El Canal de la Mancha es un cementerio de madera y ambición. Harold Godwinson, el hombre más poderoso de Inglaterra, siente el crujido del casco de su barco antes de ver la orilla. El mar no respeta linajes. El naufragio lo arroja a las garras del conde Ponthieu, quien lo arrastra desde la espuma como a una pieza de ganado para exigir un rescate. Harold, el heredero de facto de un reino, termina en una mazmorra fría en Vaughan, pero su verdadero captor aún no ha llegado. Guillermo de Normandía escucha la noticia. Para él, Harold no es un prisionero, es una oportunidad. Guillermo exige su entrega. No lo recibe con cadenas, sino con una cortesía asfixiante. Lo trata como a un invitado de honor, de la misma forma que un granjero trata a un pavo antes de la cena de Acción de Gracias. Lo lleva a la guerra en Bretaña. Lo observa hundirse en las arenas movedizas del Mont Saint-Michel para salvar a 2 soldados con sus propias manos. En ese momento, Guillermo le entrega armas y armadura. Harold cree que es un honor. En el código feudal del siglo XI, es una trampa. El que recibe las armas se convierte en vasallo del que las entrega. La escena final de este teatro se desarrolla en una sala viciada por el olor a incienso y secreto. Harold tiene las manos sobre 2 relicarios cubiertos de seda. Guillermo lo obliga a jurar que apoyará su derecho al trono inglés. Harold pronuncia las palabras para comprar su libertad. Entonces, Guillermo retira los paños. Harold palidece. Los cofres están desbordando de huesos amarillentos, cráneos y restos de santos. Ha jurado sobre los muertos. En un mundo donde el alma es moneda de cambio, Harold acaba de firmar su propia condenación. Ese juramento fue una obra maestra de la propaganda. Guillermo sabía que era legalmente nulo. Un juramento bajo coacción no vale nada. Pero no buscaba legalidad, buscaba una narrativa. Cuando Harold es coronado en 1066, Guillermo activa la máquina de fango. Convence al Papa de que Harold es un perjuro, un hombre que desprecia a Dios. Consigue un estandarte sagrado para su invasión. Transforma una expedición de conquista en una cruzada. Harold Godwinson no cayó en Hastings solo por una flecha en el ojo. Cayó porque Guillermo había convertido su nombre en sinónimo de traición antes de que el primer barco normando tocara tierra. Harold murió defendiendo su país como un rey legítimo, pero la historia escrita por los vencedores se aseguró de que el mundo solo recordara el sonido de su mano rozando los huesos de los santos. Y mientras su sangre se filtraba en el suelo de Sussex, el rastro de su pasado familiar comenzaba a emerger desde las sombras, revelando que el trono inglés estaba ocupado por el nieto de un pirata traidor. La corona que Harold perdió sobre los huesos de los muertos pasó a manos de una nueva estirpe, una que solo podía mantenerse en pie gracias a hombres que valoraban el juramento más que la vida de un príncipe. El asesino de reyes, que no fue 1189. El norte de Francia arde bajo los cascos de los caballos en retirada. El viejo rey Enrique II huye para salvar el pellejo mientras su imperio se desmorona. Tras él, como un lobo hambriento, cabalga su propio hijo, Ricardo.
el hombre al que el mundo llamaría más tarde Corazón de León. Solo un hombre se interpone entre el príncipe rebelde y el cuello de su padre, William Marshall. Marshall gira su montura. El acero de su armadura chirría con un sonido metálico y seco. Es una pared de madera y hierro. Ricardo, en su prisa por cazar a su progenitor, ha cometido un error suicida. Cabalga casi sin protección. Sin cota de malla pesada, sin escudo. Solo una espada y un orgullo ciego. Es el momento. Marshall baja la lanza. Siente el peso equilibrado del fresno en su axila. El impacto es inevitable. Tiene al heredero al trono de Inglaterra a la distancia de un suspiro. Podría hundir el metal en el pecho de Ricardo y terminar la rebelión de un solo golpe. El futuro rey grita, implorando por su vida, sabiéndose desarmado. Pero Marshall no es un verdugo. Es un estratega de la humillación. No seré yo quien te mate. Ruge Marshall por encima del estrépito de la persecución. Que el diablo lo haga. En el último milisegundo, Marshall desvía la punta de la lanza. No perfora la carne del príncipe, sino el pecho de su caballo. El animal colapsa entre espasmos de sangre y relinchos de agonía. Ricardo muerde el polvo, desarmado y avergonzado, mientras Marshall se aleja al trote, habiendo demostrado que la vida del próximo rey de Inglaterra le pertenece. Este no fue un acto de piedad, fue una inversión de poder. Para entender por qué Marshall no atravesó al príncipe, hay que mirar hacia atrás, a un niño de 5 años parado frente a una horca. Su propio padre, John Marshall, lo había entregado como rehén al rey Esteban. Cuando el rey amenazó con colgar al pequeño William, si su padre no se rendía, la respuesta de John fue un escalofrío que todavía recorre la historia. Hágale lo que quiera. Todavía tengo el martillo y el yunque para forjar hijos mejores. William Marshall sobrevivió a la indiferencia de su propio padre para convertirse en la antítesis de la traición. Se convirtió en el hombre que capturó a más de 500 caballeros en los torneos, no por gloria, sino por puro negocio. Rescatas, caballos, armaduras. Era una máquina de guerra corporativa que nunca rompía su palabra. Su lealtad no era hacia el hombre, sino hacia la corona. Cuando Ricardo finalmente ascendió al trono, en lugar de ejecutar al hombre que lo había derribado, lo recompensó con la heredera más rica del reino. Sabía que un hombre capaz de enfrentarse al león y perdonarle la vida era el único en quien podía confiar para proteger su trono. Marshall murió habiendo servido a 5 reyes, salvando a la monarquía de sí misma una y otra vez. Pero mientras Marshall protegía el orden de los hombres con acero y honor en las costas de Suffolk, algo mucho menos humano estaba a punto de emerger de las profundidades para desafiar toda lógica medieval. Si los reyes y los caballeros representaban el orden del hierro, las aguas de Suffolk estaban a punto de escupir un caos que ninguna ley feudal podía contener. El abismo de Orford, 1167. El mar frente a Orford, Ness, no es agua, es un vacío negro que devora secretos. Los pescadores tiran de las redes, sienten un peso muerto, una resistencia que no pertenece a un banco de peces. Cuando el cáñamo emerge, chorreando salitre y algas, arrastra algo que hace que el aire se congele en sus gargantas. Es un hombre, o la silueta de uno. Cubierto de un vello áspero y enmarañado, con una barba que huele a descomposición y abismo. No grita, no pide clemencia, solo observa con ojos que han visto la presión de las profundidades. Lo arrastran hasta el castillo de Orford, ante el castellano Bartholomew de Glanville, quien lo encierra en la torre del homenaje. Durante 6 meses, el mundo conocido intenta descifrar al monstruo. El salvaje no habla. Solo emite gruñidos sordos que vibran en las paredes de piedra. Pero es su forma de comer lo que revuelve el estómago de sus captores. Rechaza el pan y la carne cocida. Solo acepta pescado crudo. Lo toma entre sus manos y lo aprieta con una fuerza oscura,
hasta que cada gota de humedad sale disparada, dejando solo la carne seca y fibrosa antes de devorarla. Una técnica de supervivencia que no figura en ningún manual de este mundo. Lo llevan a la iglesia. Buscan un rastro de alma, una señal de que reconoce la cruz. El resultado es un silencio aterrador. No se arrodilla, no se persigna. Ante el altar es un objeto inerte, una cáscara de carne sin rastro de divinidad. Para la mente del siglo XII, un hombre sin voz ni fe no es un hombre, es un error de la creación. Un día, por puro tedio o curiosidad, lo llevan al puerto para que nade, rodeado de redes triples de cáñamo reforzado. El salvaje se sumerge, desaparece. Los guardias se ríen hasta que ven su silueta pasar por debajo de las redes, con la agilidad de un depredador marino. Emerge al otro lado, libre, pero no huye, vuelve voluntariamente al cautiverio. Durante 2 meses más, los engaña a todos con una docilidad fingida, haciéndoles creer que ha sido domesticado. Entonces, una noche, el rastro desaparece. Sin ruidos, sin lucha, solo una celda vacía y un rastro de agua salada que se pierde hacia la costa. El abismo reclamó lo que era suyo, dejando a los cronistas con una pregunta que aún hoy quema. ¿Era un náufrago africano consumido por el trauma o algo que la ciencia moderna aún no se atreve a nombrar y que sigue acechando bajo las olas? Mientras el monstruo de Orford volvía a la oscuridad, en el corazón de Inglaterra, el amor y la lealtad se estaban convirtiendo en una cuestión de leyes, impuestos y el precio exacto de la sangre de una mascota. Mientras el salvaje de Orford se desvanecía en el misterio de lo innombrable, los hombres de tierra firme intentaban desesperadamente ponerle un precio a la única lealtad que no se puede comprar con oro: el precio de la lealtad bajo el suelo arcilloso de Ely, en Cambridgeshire. La tierra guarda un rencor milenario. Los arqueólogos que excavaron los pozos de basura de un asentamiento del siglo X encontraron lo esperado: huesos de ganado astillados, restos de gatos despellejados y desperdicios domésticos arrojados al fango. Pero a pocos metros, el tono de la tierra cambia. Allí, en tumbas individuales excavadas con una precisión ritual, descansaban 20 perros. No fueron arrojados, fueron depositados. No eran basura, eran una pérdida. En la Inglaterra anglosajona, la línea entre la herramienta y el amigo no existía. No había espacio para el sentimentalismo barato. Si un animal no servía para cazar, pastorear o vigilar, era simplemente otra boca que vaciaba el granero. Sin embargo, los esqueletos de Ely cuentan una verdad más incómoda para nuestra visión cínica del pasado. Muchos de esos perros muestran huesos rotos que soldaron perfectamente y signos de artritis crónica. Alguien alimentó a esas bocas inútiles durante meses de convalecencia. Alguien protegió a un rastreador que ya no podía correr. En un mundo de hambre constante, mantener vivo a un animal que no produce es el acto más puro de compasión o de locura. Para los gatos, la realidad era más sombría. En los centros urbanos, el gato era un oficial de control de plagas biológico, valorado solo por su capacidad para triturar los cráneos de las ratas que amenazaban las reservas de grano. Pero los huesos encontrados en los estratos de las ciudades revelan marcas de desuello. Cuando el gato dejaba de cazar, su piel se convertía en una mercancía para el comercio de pieles. Un día eras el guardián de la despensa y al siguiente, el forro de un guante para un comerciante de York. No había ritos funerarios para los felinos, solo el cuchillo y el mercado. En las altas esferas, la conexión con lo salvaje se volvía una obsesión aristocrática. Los halcones no eran aves, eran armas de prestigio. En el poema épico de la batalla de Maldon, un joven guerrero, viendo que la muerte es inevitable, suelta a su halcón amado para que vuele hacia la seguridad del bosque
antes de entrar en combate. Prefiere perder su posesión más valiosa antes que verla morir con él. Es una ideología de depredación compartida, el noble y el ave de presa unidos por el instinto de matar, una conexión que trascendía la simple propiedad. Pero la prueba definitiva de este vínculo no está en los huesos, sino en la frialdad de la ley. El código del rey Alfredo era un inventario de sangre. Todo tenía un precio. El Berghild. Si matabas a un hombre, pagabas a su familia. Si herías a un perro de caza real, la multa era de 240 peniques, una fortuna. Pero aquí está el giro que desafía la lógica medieval. Un perro faldero real, un animal sin ninguna utilidad práctica más allá de la compañía, valía exactamente lo mismo que el mejor perro de caza. 240 peniques por un animal que solo servía para ser amado. La ley anglosajona, en su pragmatismo brutal, había cuantificado el afecto. Habían admitido que el vacío que deja un compañero en el corazón de un rey tiene el mismo valor que la herramienta más eficiente de su arsenal. Pero mientras los sajones enterraban a sus perros con honor, una nueva estirpe de guerreros venidos de Normandía se preparaba para enterrar a toda una nación bajo una montaña de mitos diseñados para borrar la verdad. El valor de un perro faldero se pagaba con peniques, pero el valor de una provincia entera se pagaba con una mentira tan grande que necesitaba alas, fuego y escamas para ser creída. El acero del impostor. Cada vez que un nuevo obispo de Durham cruza el río Tees por el puente de Croft, el tiempo se detiene en un teatro de sumisión medieval. Un hombre se adelanta sosteniendo una espada de 3 pies de largo, una falchión de hoja curva y pesada que brilla con un tono cobrizo bajo la luz gris del norte de Inglaterra. El ritual es un fósil viviente. El portador presenta el arma y recita una fórmula que ha ecoado durante 7 siglos. Declara que esa es la espada con la que Sir John Conyers aniquiló al gusano, la serpiente de fuego que devoraba hombres, mujeres y niños en la península de Sockburn. El obispo toma el arma, la devuelve y con ese gesto valida un contrato de tierras que tiene casi 1000 años de antigüedad. La leyenda dice que en 1063, justo antes de que el mundo sajón se hundiera bajo el acero normando, Sir John Conyers se armó de fe y hierro. Cabalgó hacia el nido de la bestia, jurando ante Dios que sacrificaría a su propio hijo si fallaba en su misión. El monstruo no era un animal, sino una pesadilla. Un wyvern de 2 patas cuyo aliento era un gas tóxico que disolvía los pulmones antes de empezar a devorar la carne. Conyers hundió su hoja en el cuello de la criatura y enterró sus restos bajo una roca inmensa que aún hoy llaman la Piedra Gris. Por este acto de heroísmo divino, el rey le otorgó el señorío de Sockburn para él y sus descendientes, para siempre. Es una historia de origen perfecta, un linaje bautizado en sangre de dragón. Pero el metal no sabe mentir, y la espada de Conyers cuenta una historia de fraude sistemático. El arma, que todavía se custodia en la cámara del tesoro de la Catedral de Durham, es una pieza magnífica con un pomo de bronce decorado con 3 leones. Ese escudo de armas no existía en 1063. Los expertos han datado el acero en el año 1270, exactamente 2 siglos después de la supuesta hazaña. La realidad es mucho más cínica que el mito. Los Conyers no eran héroes locales, eran normandos, invasores extranjeros que llegaron con Guillermo el Conquistador para repartirse los despojos de una nación saqueada. La leyenda del gusano no fue una crónica, fue una operación de propaganda política de largo alcance. En el siglo XIII, los descendientes de los invasores necesitaban dejar de parecer parásitos que habían robado la tierra por la fuerza. Al inventar un ancestro que salvó a la población local de un monstruo, antes de que llegaran los normandos, los Conyers borraron su pecado original. No eran ladrones, eran salvadores naturales.
convirtieron un despojo militar en una deuda de gratitud eterna, validada por una espada mágica fabricada siglos más tarde para sostener la ficción. Esa misma mentira alimentaría mucho después la imaginación de un niño llamado Charles Dodson, que creció en la rectoría de Croft, observando el puente donde se entregaba la espada. Años más tarde, bajo el seudónimo de Lewis Carroll, transformaría al gusano de Sockburn en el Jabberwocky y a la Falchion de los impostores en la espada Vorpal. Pero mientras los caballeros fabricaban dragones para legitimar sus robos, otros hombres de fe cruzaban el mar buscando una conexión de sangre mucho más peligrosa, una que terminaría con un anciano de 79 años solo y rodeado de hachas en una orilla pagana. Mientras los nobles inventaban monstruos de metal para robar tierras, otros hombres se entregaban a monstruos reales en nombre de una sangre compartida que ya no los reconocía. Sangre, hueso y ceniza. 5 de junio de 754. La orilla del río cerca de Dokkum, en lo que hoy es Holanda, huele a lodo estancado y a miedo contenido. Un anciano de 79 años espera. Su nombre es Winfred, aunque la historia lo recuerda como Bonifacio, el hacedor de bien. No es un monje ordinario, es un arzobispo, un estratega y el inglés más influyente de su tiempo. Ha dejado la seguridad de su Wessex natal para cruzar el mar y buscar a sus parientes, pero no trae regalos, trae una cruz y una exigencia de sumisión espiritual. Bonifacio no estaba allí por una vaga piedad, estaba allí por una obsesión genética. Él y sus seguidores anglosajones estaban convencidos de que los sajones continentales eran sus primos, una conexión de sangre y hueso que el tiempo no había logrado enfriar. Bonifacio escribía cartas desesperadas a Inglaterra, pidiendo oraciones por nuestra gente, advirtiendo que sus parientes paganos estaban condenados al fuego eterno. No los veía como enemigos, sino como una familia perdida que caminaba hacia el abismo. Durante siglos, los historiadores pensaron que esta hermandad era un mito creado para justificar la expansión de la Iglesia. Pero en 2022, el análisis de ADN antiguo reveló una verdad incómoda. El 76% de la población de la Inglaterra oriental de esa época procedía directamente de las tierras que Bonifacio estaba pisando. La conexión no era una metáfora, era un rastro biológico masivo. Sus lenguajes eran casi idénticos. Bonifacio podía hablarle a un pagano sajón y ser entendido. Pero hablar el mismo idioma no significa compartir el mismo mundo. En la mañana de Dokkum, la delegación de conversos que Bonifacio esperaba nunca llegó. En su lugar, el horizonte se llenó con el destello del acero. Una banda de asaltantes paganos irrumpió en el campamento. Bonifacio, en un último acto de fanatismo o de una extraña paz, prohibió a sus hombres defenderse. Fue una carnicería silenciosa. El anciano fue martirizado junto a su séquito, su cuerpo abandonado en el fango de la orilla. Creía que su sacrificio despertaría la conciencia de sus primos, pero solo consiguió que la sangre inglesa regara una tierra que ya le era ajena. La ironía es que este intento pacífico de salvar a la familia fue el preludio de un genocidio. Pocos años después, Carlomagno utilizaría la muerte de Bonifacio como excusa para una guerra de 32 años que borró a la élite sajona continental del mapa. La sangre compartida fue la excusa perfecta para el exterminio. Bonifacio murió por sus parientes, pero su muerte ayudó a destruir el mundo que tanto deseaba salvar. Y mientras los monjes enterraban los restos del arzobispo, en el futuro de Inglaterra se gestaba un rey que trataría a a su propio pueblo no como parientes, sino como una simple mercancía que vender al mejor postor. La mayor mentira de la historia inglesa mide 3 metros de altura y está hecha de bronce. Frente al Palacio de Westminster, un rey montado a caballo alza su espada hacia el cielo gris de Londres. Es Ricardo I, el corazón de león,
el epítome de la identidad británica. Pero si ese hombre de metal pudiera hablar, lo haría en francés, y probablemente te preguntaría cuánto vale tu alma en plata para poder largarse de esa isla lo antes posible. El parásito de Corazón de León Ricardo. Corazón de León reinó durante 10 años, pero solo pisó suelo inglés durante 6 meses. Para él, Inglaterra no era una patria, era un cajero automático con corona. Nacido en Oxford, sí, pero su mente y su lengua pertenecían al sur de Francia, a las tierras soleadas de su madre, Leonor de Aquitania. Allí era un trovador, un guerrero que componía poesía en occitano mientras aplastaba rebeliones. Inglaterra era un lugar húmedo, lejano y sobre todo útil solo por su capacidad de ser ordeñada hasta el hueso. Cuando fue coronado en 1189, no pensaba en el bienestar de sus súbditos. Pensaba en Jerusalén y en el brillo del acero en Tierra Santa. Su primera orden no fue de justicia, sino de liquidación. Puso el reino en subasta. Vendió castillos, vendió tierras, vendió cargos de obispo y de sheriff al mejor postor. Llegó a declarar, con un cinismo que hoy resultaría aterrador, que vendería Londres misma si encontrara a alguien lo suficientemente rico para comprarla. Vendió incluso la soberanía de Escocia de vuelta a su propio rey por una cifra obscena de plata. Esa plata no se quedó en el reino, se convirtió en barcos, armas y provisiones para la Tercera Cruzada. Mientras él se cubría de gloria militar en el asedio de Acre y negociaba con Saladino, Inglaterra se desangraba económicamente para sostener su estilo de vida de soldado de Dios. Pero el verdadero golpe al cuello de la nación llegó cuando Ricardo, en un rapto de orgullo arrogante, ofendió al duque de Austria en el campo de batalla. Un gesto de desprecio que costaría 18 toneladas de plata. Capturado en su viaje de regreso y vendido al emperador del Sacro Imperio Germánico, el rescate de Ricardo fue la mayor operación de extorsión de la Edad Media. El precio: 150.000 marcos de plata, una cifra que triplicaba los ingresos anuales de la corona inglesa. Para pagarla, se impuso un impuesto del 25% sobre cada propiedad y salario. Se confiscaron los tesoros de oro de cada iglesia y se fundieron las cruces. Inglaterra se quedó sin liquidez para que su rey pudiera volver a Francia, perdonar a su traicionero hermano Juan y, acto seguido, marcharse de nuevo para luchar por sus tierras francesas, de las que nunca volvió. Murió en 1199, herido por una flecha de ballesta en un asedio menor en el Lemosín. Sus restos no descansan en Westminster, sino en la abadía de Fontevraud, en el corazón de Francia. Ricardo fue el padre ausente de Inglaterra, un héroe romántico creado por la distancia. Fue su hermano menor, Juan sin tierra, quien tuvo que quedarse a gestionar la ruina, los impuestos impopulares y la furia de los varones que llevaría a la Carta Magna. Ricardo se llevó la gloria y la plata. Juan se quedó con el odio y las consecuencias. Pero mientras los reyes se vendían el país unos a otros por sacos de monedas, en las marismas olvidadas del este, un hombre que se negaba a desaparecer estaba convirtiendo el fango en una fortaleza inexpugnable. Mientras los reyes ausentes vendían el trono por sacos de plata, un hombre que se negaba a ser un súbdito convertía el barro en una tumba para el ejército más poderoso de Europa. El fantasma de las marismas. Imagina un mundo que ya no existe. No el campo ordenado de la Inglaterra moderna, sino un laberinto primitivo de baches traicioneros, botes de turba y lechos de juncos que se pierden en una bruma perpetua. Los Fens. En el siglo XI, este era un territorio donde la tierra era una ilusión y el agua un muro. Aquí, el aire siempre está viciado por el olor a vegetación podrida y el silencio solo se rompe por el chapoteo de remos invisibles. En este vacío, donde los mapas normandos no servían de nada, surgió una figura que se convirtió en la pesadilla de Guillermo el Conquistador, Hereward, apodado el Proscrito. Hereward no era un campesino desesperado.
Era un guerrero de élite, un tecnexiliado que regresó a Lincolnshire solo para encontrar el horror. Su hogar había sido confiscado por un señor normando. Su hermano yacía muerto y su cabeza decapitada presidía la entrada de su propia casa como un trofeo de caza. La leyenda dice que Hereward no esperó al amanecer. Esa misma noche se infiltró en el banquete de los invasores y reemplazó la cabeza de su hermano con las de 15 caballeros normandos. En ese momento, la rebelión dejó de ser política para volverse visceral. Hizo de la isla de Ely su fortaleza, un afloramiento de arcilla rodeado por kilómetros de pantanos intransitables. Fue el último santuario de la Inglaterra sajona, un imán para cada noble desposeído y cada hombre que prefería morir ahogado en el fango antes que vivir bajo el yugo de los extranjeros. Hereward no luchaba como un caballero, luchaba como un fantasma. Usaba la niebla como escudo y el conocimiento de los senderos secretos como arma. Pero la guerra de guerrillas requiere oro, y Hereward cometió el error que mancharía su nombre para siempre. Saqueó la abadía de Peterborough, el Burgo de Oro, bajo la excusa de proteger sus tesoros de los normandos. No fue un rescate, fue una profanación. Se llevó los cálices de oro y las reliquias sagradas, un acto que le valió la excomunión inmediata de la misma iglesia por la que decía luchar. Perdió la guerra moral en el mismo instante en que llenó sus barcos con el botín del altar. Guillermo, harto de este fantasma que devoraba a sus patrullas, decidió asfixiar la isla. Ordenó construir una calzada de madera de casi 2 kilómetros sobre el pantano. Pero Hereward observaba desde los juncos, cuando los caballeros normandos, cargados con pesadas armaduras de acero, iniciaron el asalto. La estructura cedió. Cientos de hombres y caballos se hundieron en el abismo de lodo, tragados vivos por la tierra negra, mientras sus gritos se apagaban bajo el peso de su propio orgullo metálico. En un acto de desesperación casi mística, Guillermo recurrió al ocultismo. Construyó una torre de madera y colocó en la cima a una bruja para que lanzara maldiciones y hechizos contra los defensores de Ely. Era la guerra psicológica de la Edad Media. Hereward respondió con fuego. Aprovechó el viento, prendió fuego a los juncos y la torre se convirtió en una pira funeraria. La bruja y el prestigio de Guillermo ardieron ante los ojos de ambos ejércitos. Sin embargo, el acero y la magia fallaron donde el soborno triunfó. Los monjes de la abadía de Ely, temiendo por sus privilegios o simplemente cansados del asedio, mostraron a los normandos un sendero secreto a través de las marismas. El castillo de juncos cayó. La resistencia fue masacrada. Pero cuando los normandos entraron en el último refugio, Hereward ya no estaba. Se deslizó entre las líneas enemigas, desapareciendo en la niebla como el fantasma que siempre fue. Nunca fue capturado. Algunos dicen que huyó al continente, otros que fue asesinado por caballeros vengativos años después. Pero su sombra se quedó en los bosques, estableciendo el arquetipo del proscrito que lucha contra la injusticia desde las sombras de la naturaleza, un eco que siglos más tarde recibiría el nombre de Robin Hood. Hereward fue el último hombre que vio morir a la Inglaterra sajona y se negó a asistir al entierro. Pero antes de que la niebla lo borrara por completo, el destino de otra mujer poderosa estaba siendo reescrito por la pluma de monjes que preferían el escándalo a la autoridad política. Mientras los proscritos se desvanecían en la niebla de las marismas, el destino de otra mujer poderosa estaba siendo reescrito por la pluma de monjes que preferían el escándalo a la autoridad política. La exposición de la Lady. Imagina el silencio absoluto en las calles de Coventry. No es un silencio de paz, sino de miedo y obediencia. Las ventanas están cerradas a cal y canto, las puertas atrancadas desde dentro. En el centro de la vía, el sonido rítmico de los cascos de un caballo golpea la piedra fría. Sobre él, una mujer. Según la leyenda, no lleva seda, ni lino, ni cota de malla.
solo su propia cabellera, una cascada de pelo que apenas cubre su piel expuesta al aire cortante de la mañana. Se nos ha dicho que es un acto de sacrificio supremo, Lady Godiva humillándose ante su pueblo para obligar a su cruel marido a bajar los impuestos que los están asfixiando. Es una imagen icónica, grabada en el inconsciente colectivo de Occidente. Pero hay un problema devastador con esta historia. Es una mentira diseñada para ocultar a una de las mujeres más peligrosas y ricas de la historia de Inglaterra. La verdadera Godiva se llamaba Godgifu. No era una esposa suplicante ni una víctima del capricho de su marido, Leofric. Era una de las mayores terratenientes de su tiempo, una mujer que sobrevivió a 9 reyes y a la sangrienta conquista normanda. Cuando consultamos el libro del juicio final de Guillermo el Conquistador, descubrimos algo que hace que el mito del desnudo se desmorone por completo. Coventry no pertenecía a su marido, le pertenecía a ella. Era su propiedad personal, heredada y gestionada de forma independiente. Godgifu no necesitaba pedirle permiso a nadie para bajar los impuestos de su propia ciudad. Ella tenía la llave del tesoro y la autoridad legal para condonar cualquier deuda. ¿Por qué, entonces, la historia la recuerda cabalgando desnuda? La respuesta se encuentra en el resentimiento de los cronistas de siglos posteriores. En la Inglaterra anglosajona, las mujeres nobles tenían derechos económicos y legales que las mujeres normandas solo podían soñar. Podían poseer tierras, demandar en los tribunales y gobernar territorios. Para los monjes del siglo XIII, que escribieron la leyenda 200 años después de su muerte, la idea de una mujer con poder político real era un insulto a la naturaleza. Transformaron la soberanía política de Godgifu en una fantasía de exhibicionismo piadoso. Convirtieron a una gobernante en una penitente. La leyenda del desnudo no fue un tributo a su bondad, sino una herramienta para despojarla de su autoridad histórica y reducirla a un objeto de mirada masculina. Incluso el personaje de Pippin Tom, el mirón que quedó ciego por espiarla, fue un añadido del siglo XVI para reforzar la idea de que la desnudez era el centro de la historia y no la gestión de un imperio de tierras. Lo más probable es que el paseo de Godiva fuera en realidad un acto de penitencia cristiana común. Caminar descalza y vestida solo con una túnica de lana blanca, sin joyas ni seda, para mostrar humildad ante Dios. Un gesto de fe que el tiempo y la malicia convirtieron en el striptease más famoso de la historia. Godiva nunca se quitó la ropa. Fueron los historiadores quienes la desnudaron para no tener que admitir que ella era más poderosa que los hombres que la rodeaban. Pero mientras los mitos se fabricaban en las ciudades, en los rincones más oscuros del linaje real, un secreto mucho más físico y sangriento estaba a punto de estallar. El descubrimiento de que el abuelo del último rey de Inglaterra no era un santo, sino un pirata cuya traición casi quema el reino hasta sus cimientos. La historia oficial ama las genealogías limpias, pero el trono de Inglaterra se construyó sobre las cenizas de una traición que la familia real intentó borrar durante décadas. Para entender el fin de los sajones en 1066, hay que mirar hacia atrás, al año 1009, cuando el abuelo del último rey inglés decidió ver el mundo arder. Hagamos una pausa necesaria. Hemos visto a William Marshall perdonar la vida de un príncipe que arruinaría su país, y a Hereward profanar su propia iglesia por un puñado de oro danés. Ahora te pregunto a ti, que observas desde la seguridad del presente. Si tuvieras la lanza en la garganta del hombre que va a destruir todo lo que amas, pero tu código de honor te prohíbe derramar su sangre, ¿atitinarías a su caballo o dejarías que el mundo ardiera? Piénsalo bien. Tu respuesta define si eres un peón de la historia o el arquitecto de tu propia ruina. No te vayas. Lo que viene a continuación te hará cuestionar si las leyes que nos gobiernan hoy
no son más que ecos de una locura medieval que nunca terminó. La mancha en la corona. El aire en la costa sur de Inglaterra huele a brea quemada y a salitre. El año es 1009 y el reino de Etelredo el Indeciso se cae a pedazos bajo la presión vikinga. En el horizonte, la flota inglesa, el muro de madera de la nación, se balancea sobre las olas. Es la mayor fuerza naval jamás reunida por los sajones, y en medio de ella está Wulfnothsild, un noble de alto rango, un hombre destinado a la gloria. Pero la gloria es un plato que Wulfnoth decide escupir. Acusado de traición por un rival, Wulfnoth no se queda a defender su honor en una corte de justicia. Elige la piratería, toma 20 barcos, deserta y comienza a saquear las mismas costas que juró proteger. El rey envía 80 naves para cazarlo, pero el destino tiene un sentido del humor macabro. Una tormenta violenta despedaza la flota real contra las rocas. Wulfnoth, observando desde la seguridad de su refugio, no muestra piedad. Regresa para rematar a los náufragos y quema los restos de las naves que sobrevivieron al naufragio. En una sola noche de fuego y traición, el abuelo de Harold Godwinson destruyó la defensa de Inglaterra y condenó al país a décadas de invasiones. Wulfnoth murió en desgracia, un traidor cuyo nombre era una maldición en la corte, pero el veneno de su sangre no se extinguió. Su hijo, Godwin, aprendió una lección que marcaría a su dinastía. En un mundo de reyes débiles, la lealtad es un lastre y la ambición es la única ley. Godwin ascendió desde las cenizas de la deshonra de su padre para convertirse en el verdadero poder detrás del trono, manipulando coronaciones y orquestando matrimonios hasta que su propio hijo, Harold, alcanzó la corona. Los cronistas normandos se deleitaron con este pasado sucio. Para Guillermo el Conquistador, Harold no era un rey legítimo, sino el hijo de un traidor, el heredero de un linaje de piratas que habían prosperado robándole al reino. Cada vez que Harold se ponía la corona, el fantasma de Wulfnoth y sus barcos incendiados flotaba sobre él, recordándole que su familia no reinaba por derecho divino, sino por una astucia despiadada que no conocía límites. Sin embargo, el pasado de Wulfnoth era solo la primera grieta en el muro. Mientras Harold intentaba limpiar la mancha de su abuelo, en Roma se estaba gestando una conspiración de seda y sellos de cera que convertiría su defensa legítima en una guerra santa y legal, todo gracias a un objeto que quizás nunca existió. La mancha en la sangre de Harold no era suficiente para las ambiciones de Guillermo. Para abrirle el vientre a una nación entera, necesitaba que el cielo mismo le sostuviera el cuchillo. La Cruzada de los Impostores, Roma, 1066. Los pasillos del Vaticano son un laberinto de mármol frío que huele a incienso viejo y a pergaminos que deciden el destino de los reyes. Lanfranc, el monje que susurra en el oído de Guillermo, no ha venido a rezar. Ha venido a vender una guerra. Se inclina ante el Papa Alejandro II con una lista de pecados ajenos. Le cuenta que Harold Godwinson ha escupido sobre las reliquias de los santos, que es un perjuro, y que, bajo su mando, la Iglesia de Inglaterra se está pudriendo en la corrupción. Lanfranc ofrece un trato, la bendición de Roma a cambio de la sumisión total de una isla indómita. El Papa, atrapado en sus propias luchas de poder, muerde el anzuelo. Entrega a los normandos un estandarte sagrado, un trozo de seda que tiene el poder de transformar a una horda de mercenarios sedientos de tierra en un ejército de cruzados. Bajo esa tela bendecida, cada tajo de espada en el campo de batalla dejará de ser un asesinato para convertirse en un acto de fe. Guillermo ya no es un invasor, es el brazo ejecutor de la voluntad divina. Pero aquí es donde la narrativa oficial empieza a desmoronarse bajo el peso de la duda. Si buscas este estandarte milagroso en los registros de la época, te encontrarás con un muro de silencio. Solo hay un hombre que da fe de su existencia, Guillermo de Poitiers,
el capellán personal del conquistador, su cronista oficial, su jefe de propaganda. Ni un solo registro papal menciona el envío de la bandera. Ningún soldado sajón describió haber visto un símbolo sagrado ondeando sobre las cabezas de los hombres que venían a violar sus tierras. Es muy probable que el estandarte papal fuera la primera gran operación de noticias falsas de la Edad Media, una invención fabricada después de la victoria para santificar una masacre y convencer a los supervivientes de que resistirse a Guillermo era resistirse a Dios. El conquistador no solo ganó Inglaterra con acero, la ganó robándole al cielo su autoridad. Pero mientras manipulaba a los santos en Roma, Guillermo ya estaba perfeccionando un juego psicológico mucho más íntimo, tratando a su rival con una cortesía tan opresiva que Harold Godwinson empezó a sentirse como un animal en un banquete antes de darse cuenta de que él era el plato principal. Guillermo no solo robaba la autoridad de los cielos, estaba a punto de devorar la voluntad del hombre más fuerte de Inglaterra sin disparar una sola flecha. El invitado en el matadero, 1064. Harold Godwinson no es un prisionero, o eso le dicen. Guillermo de Normandía lo recibe en su corte con la pompa de un salvador. Lo sienta a su derecha, le ofrece el mejor vino, las mejores pieles y los mejores caballos. Pero en los pasillos del Palacio de Rouen, el aire tiene un filo metálico. Harold es libre de caminar por los jardines, pero siempre hay un par de ojos normandos fijos en su nuca. Es la hospitalidad del carnicero. Se alimenta bien a la presa antes de que el cuchillo toque la piel. Guillermo es un maestro del teatro político. Invita al Harold a una campaña militar en Bretaña, como si fueran hermanos de armas. En las arenas movedizas del Mont Saint-Michel, Harold demuestra por qué es una leyenda. Rescata a 2 soldados normandos de una muerte segura, tirando de ellos con sus propias manos. Guillermo observa desde su montura, imperturbable. No está impresionado por el heroísmo de Harold, está evaluando su utilidad. Al terminar la campaña, en una ceremonia pública, Guillermo le entrega armas y una armadura nueva. Harold cree que es un honor. En realidad, es una trampa de estatus. Al aceptar el equipo de guerra de manos de Guillermo, Harold se convierte, según el código mudo del feudalismo, en su subordinado. Harold es el invitado de honor, de la misma forma que un pavo es el invitado de honor en una cena de acción de gracias. Se le exhibe, se le adula y se le prepara para el sacrificio. Guillermo no necesita romperle los huesos para doblegarlo. Prefiere erosionar su soberanía, obligándolo a actuar como un vasallo frente a toda la corte mientras le sonríe a la cara. Harold cree que está comprando su billete de vuelta a casa. Guillermo sabe que está fabricando las pruebas para una invasión que ya tiene marcada en su calendario mental. Harold saldría de Normandía con vida, pero dejaría su corona en el fondo de una copa de vino francés. Sin embargo, mientras los duques jugaban a la diplomacia de salón, en las sombras de la historia inglesa, crecía un hombre cuya lealtad sería puesta a prueba no por la cortesía, sino por la crueldad de un padre capaz de sacrificar a su propio hijo por una simple ventaja militar. Harold dejó su corona en Normandía, pero otros dejaron su inocencia en una horca antes de saber siquiera lo que significaba la palabra lealtad. El martillo y el yunque, 1152. El castillo de Newbury es un nido de hambre y desesperación bajo el asedio del rey Esteban. En medio del caos de la anarquía, un niño de 5 años llamado William es entregado como garantía de una tregua. Es un rehén, una pieza de carne usada para comprar tiempo. Su padre, John Marshall, ha prometido rendirse si el rey le da un respiro. Pero John Marshall no es un hombre de palabra. Es un animal político que entiende que en la guerra los hijos son recursos renovables. En cuanto la tregua se firma, John Marshall la rompe. Refuerza las murallas y se burla del rey desde las almenas.
Esteban, furioso, ordena traer al pequeño William frente a las puertas del castillo. Le coloca una soga alrededor del cuello. El mensaje es claro: o John se rinde o el niño muere. Los mensajeros corren a informar al padre, esperando una súplica, un rastro de humanidad. La respuesta de John Marshall quedó grabada en el metal frío de la historia. No lloró, no negoció. Miró a los mensajeros y rugió que no le importaba si colgaban a su hijo, porque todavía tenía el martillo y el yunque para forjar hijos mejores y más hermosos. Para John, su hijo no era una persona, era un desecho de su propia forja biológica. El rey Esteban, un hombre que aún conservaba un rastro de caballería, quedó paralizado por la sociopatía de su rival. Ordenó meter al niño en una catapulta para lanzarlo contra las murallas de su propio padre, pero al ver al pequeño William jugando inocentemente con las jabalinas de sus captores, no pudo hacerlo. El niño sobrevivió, pero algo en él se rompió para siempre. Creció sabiendo que su vida valía menos que una decisión táctica para su propia sangre. Ese trauma forjó al hombre más leal de la Edad Media. William Marshall dedicó cada segundo de su vida adulta a ser lo opuesto a su padre. Se convirtió en el caballero que nunca rompía un juramento, el hombre que protegía a reyes que lo despreciaban, buscando desesperadamente una estructura que su familia le había negado. Pero mientras Marshall buscaba el honor en el campo de batalla, en las marismas de Ely, la guerra estaba a punto de volverse mucho más sucia, mezclando el acero normando con el humo de las maldiciones prohibidas. El acero normando, capaz de conquistar reinos enteros, se encontró con un enemigo que no podía degollar: el fango insaciable de las marismas de Ely, el grito de la Pira 1071. El aire en los Fens no es oxígeno, es una sopa de esporas, humedad rancia y el olor a metal oxidado de la sangre que nunca se seca. Guillermo el Conquistador observa desde la orilla firme cómo su segunda calzada de madera cruje y se hunde, tragándose a hombres cuyos gritos son silenciados por el peso de sus propias armaduras. Hereward el Proscrito, oculto entre los juncos, no es un hombre para los normandos. Es un demonio de la niebla que se burla de la gravedad y de la guerra convencional. Frustrado por el fracaso de la ingeniería y la caballería, Guillermo recurre a una táctica que la historia oficial ha intentado enterrar en los márgenes: la guerra psicológica a través del ocultismo. Ordena la construcción de una torre de asedio de madera, pero no para colocar arqueros en la cima. En lo más alto, protegida por escudos, sitúa a una mujer, una anciana cuyo rostro es un mapa de cicatrices y cuya voz corta el aire como una lija. Es una bruja. Su misión es simple y aterradora. Mientras los soldados avanzan por el tercer intento de calzada, ella debe vomitar maldiciones, conjuros y veneno verbal contra los defensores de Ely, erosionando su voluntad y llamando a los espíritus de la ciénaga para que se vuelvan contra sus propios hijos. Desde la torre, la mujer aúlla. Sus gritos se elevan sobre el estruendo del agua y el metal, creando un vacío de terror en el corazón de los rebeldes sajones. Por un momento, el silencio cae sobre la isla. El miedo a lo invisible es más fuerte que el miedo a la espada. Pero Hereward entiende la naturaleza del miedo mejor que cualquier obispo normando. No responde con oraciones, sino con la física brutal de su entorno. Espera a que el viento sople con la dirección adecuada. Envía a sus hombres a través del agua, moviéndose como sombras entre las raíces. No portan espadas, sino antorchas y brea. Prenden fuego a los juncos secos que rodean la base de la torre. En cuestión de segundos, la estructura de madera, seca por el sol y rodeada de vegetación inflamable, se convierte en una chimenea infernal. El humo negro envuelve a la bruja. Sus maldiciones se transforman en alaridos de agonía pura, mientras el fuego escala por las vigas de pino. La torre colapsa en un estruendo de brasas y ceniza, cayendo sobre la calzada y arrastrando a los soldados normandos al abismo ardiente.
Guillermo observa, impotente, cómo sus propios demonios mueren entre las llamas de un hombre que sabe que, en la guerra, el fuego es el único Dios que responde. Eli resistió ese día, pero el acero que no pudo conquistar las marismas se preparaba para una traición más sutil, una que no vendría de las brujas, sino de los propios monjes que juraron proteger la isla. Y mientras la rebelión se hundía en la traición, en la corona de Inglaterra, un nuevo heredero se preparaba para demostrar que un reino no es un hogar, sino un botín que puede ser subastado al mejor postor. La sangre que empapó las marismas de Eli apenas se había secado cuando el trono fue ocupado por un hombre que no veía una nación que gobernar, sino un cofre de oro que debía ser vaciado hasta el fondo. El Rey Liquidador Londres, septiembre de 1189. El aire de la abadía de Westminster está cargado con el humo de 1000 cirios y el aroma denso del incienso real. Ricardo I, el hombre al que la leyenda coronará como el corazón de león, camina hacia el altar, pero bajo la túnica de seda y la corona de oro late el corazón de un mercenario. Para Ricardo, esta ceremonia no es el inicio de un deber, es la apertura de una liquidación por cierre. El nuevo rey ni siquiera habla el idioma de la gente que se arrodilla ante él. Su lengua es el francés occitano, y su hogar está a 1000 kilómetros al sur, en las tierras soleadas de Aquitania. Inglaterra es, para él, un lugar húmedo, gris y, sobre todo, una herramienta financiera. En cuanto la corona toca su cabeza, la maquinaria del despojo se pone en marcha. Ricardo tiene una sola obsesión: la Tercera Cruzada. Pero la Guerra Santa es un negocio asfixiante. Para financiar su viaje a Jerusalén, el rey trata a su reino con el pragmatismo despiadado de un usurero. Abre las puertas del tesoro y descubre que no es suficiente. Entonces empieza la subasta. Pone precio a todo: los cargos de sheriff, los títulos de obispo, las tierras de la corona y las libertades de las ciudades se venden al mejor postor. Si tienes suficiente plata, puedes comprar la justicia o el perdón. Ricardo vacía las arcas de las abadías y confisca las propiedades de los que caen en desgracia. Su cinismo llega a tal punto que, ante las quejas de sus consejeros por estar desmantelando la estructura del reino, responde con una frase que todavía escuece en la historia de Londres: vendería la ciudad entera si encontrara a alguien lo suficientemente rico para comprarla. No se detuvo en las fronteras de su isla. En un movimiento que dejó atónita a la nobleza, vendió la soberanía de Escocia de vuelta a su rey, Guillermo el León, a cambio de una suma astronómica que financió meses de asedio en el Mediterráneo. Inglaterra se convirtió en una cáscara vacía, una nación que entregaba su oro a cambio de un rey que solo quería marcharse. Ricardo recaudó lo que hoy serían miles de millones de dólares, dejando al país en manos de administradores ambiciosos y de su hermano Juan, un hombre que aprendió demasiado bien que el poder no se ejerce, se factura. Ricardo partió hacia el este en 1190, dejando atrás un reino quebrado y resentido. Se llevó la gloria, se llevó los barcos y se llevó la esperanza de una estabilidad que los sajones ya no recordaban. Pero mientras él cabalgaba hacia la arena de Tierra Santa, el destino le preparaba una factura que ni siquiera todo el oro de Inglaterra podría pagar. Una jaula de piedra en los Alpes y una traición fraternal que costaría la libertad del reino mismo. Mientras los reyes liquidaban el futuro de una nación por piezas, otros profanaban sus cimientos espirituales con la excusa de la resistencia armada. El saqueo del paraíso, junio de 1070. Peterborough es conocido como el Burgo de Oro, un faro de opulencia eclesiástica que brilla en medio de una Inglaterra en ruinas. El aire huele a incienso rancio y a miedo. Hereward el proscrito no llega a la abadía para buscar redención, sino para vaciar sus entrañas. A su lado cabalga una flota de daneses
cuya única fe reside en el peso del metal. No es una misión de rescate, es una amputación. Las puertas de roble, reforzadas con siglos de historia, saltan en astillas bajo el golpe rítmico de las hachas vikingas. Los monjes se dispersan como insectos hacia las sombras de las criptas, mientras el oro que decoraba el altar es arrancado con la violencia de quien desuella a una presa. Hereward grita que es un acto de patriotismo. Prefiere que el tesoro sagrado financie a sus aliados que verlo en las manos del nuevo abad normando, Turold, un hombre que viaja hacia allí con una escolta de caballeros para imponer la ley del conquistador. Es una lógica de guerra que ignora el sacrilegio. Arrancan los frontales de oro macizo del altar, se llevan el báculo del abad incrustado de gemas y cargan sacos con cálices que han contenido la sangre de Cristo durante generaciones. El burgo de oro se convierte en una cáscara humeante, un esqueleto de piedra despojado de su piel preciosa. Pero la lealtad de los mercenarios es tan volátil como el humo del incendio. En cuanto el oro toca las bodegas de sus barcos, los daneses aceptan un soborno de Guillermo el Conquistador y despliegan las velas hacia el horizonte, dejando a Hereward solo y con las manos manchadas de una riqueza que ya no puede usar. La respuesta de Roma es un mazazo silencioso pero letal. Hereward es excomulgado. El hombre que se levantó como el salvador de los sajones es ahora un paria espiritual, maldito por la misma iglesia que juró defender. Su ejército se desmorona ante el peso de la culpa religiosa, dejándolo como un fantasma en su propia isla de Eli. Pero mientras el proscrito perdía su alma en el fango, una conspiración de proporciones continentales estaba a punto de convertir la captura de un rey en la mayor operación de extorsión que el mundo haya visto jamás. Si el robo de una abadía fue un sacrilegio, lo que ocurrió en los salones del Sacro Imperio Germánico fue una subasta de almas a escala continental donde el precio de la sangre se midió en toneladas, el precio de la traición. Diciembre de 1192. En una posada cerca de Viena, un hombre vestido de sirviente comete un error fatal. Lleva un anillo de oro que brilla demasiado para sus ropas sucias. Es Ricardo Corazón de León, el rey de Inglaterra, capturado como un vulgar ladrón de caminos. El duque Leopoldo de Austria, humillado meses atrás en las cruzadas, tiene por fin su venganza. Pero el rey no es un prisionero común. Es la mercancía más cara que ha pisado el mercado europeo. Mientras Ricardo languidece en la fortaleza de Dürnstein, rodeado de muros de piedra y el frío cortante de los Alpes, su hermano menor, Juan, empieza a hacer cuentas en Londres. En lugar de organizar el rescate, Juan se reúne en las sombras con el rey Felipe de Francia. No buscan la libertad de Ricardo, buscan su entierro en vida. Juntos envían una oferta al emperador Enrique VI que desafía la cordura. 80.000 marcos de plata, unas 18 toneladas de metal puro, con una única condición: que mantenga a Ricardo encadenado y fuera de Inglaterra un año más. Estamos hablando de una fortuna que hoy superaría los 20.000 millones de dólares, plata suficiente para financiar a 10.000 caballeros y sus ejércitos durante un año entero. Es la traición más cara de la historia de la humanidad. Juan está dispuesto a arruinar el futuro de su propio reino, no para recuperar a su hermano, sino para asegurarse de que el León nunca regrese a reclamar lo que es suyo. La lealtad familiar ha sido triturada por el peso de los lingotes, pero el emperador es un depredador más astuto que los traidores. Sabe que el precio de la libertad siempre debe ser más alto que el precio del cautiverio. Rechaza la oferta de Juan y exige a Inglaterra una cifra astronómica: 150.000 marcos. La nación entera es exprimida hasta el colapso. Se confiscan los cálices de las iglesias, se funden las joyas de las viudas y se impone un impuesto del 25% sobre cada salario del país. Inglaterra se convierte en una mina a cielo abierto para pagar la soberbia de un rey y la codicia de un emperador. Ricardo fue liberado,
regresando a casa no como un salvador, sino como un fantasma que venía a cobrar una deuda de sangre contra su propio hermano. La traición de Juan no fue olvidada, pero el daño económico fue permanente. Sin embargo, mientras los reyes movían toneladas de plata para comprar y vender reinos, en el silencio de las costas de Suffolk, la inteligencia de una criatura atrapada en una red estaba a punto de demostrar que, a veces, la presa es mucho más peligrosa y astuta que todos los cazadores de la corona. Mientras las coronas de Europa se vendían al mejor postor en una danza de plata y traición, un enigma sin voz emergía de las profundidades de Suffolk para demostrar que el poder no siempre se mide en lingotes, sino en la paciencia letal del depredador. El engaño del abismo. 1167. El mar frente a Orford Ness es una extensión de acero líquido, un cementerio de barcos y secretos. Los pescadores sienten que el cáñamo de sus redes se tensa con un peso antinatural. No es el forcejeo de un banco de peces, es una resistencia pesada, deliberada. Cuando la red emerge, chorreando espuma y algas, arrastra algo que no debería existir bajo el sol. Un hombre cubierto de un vello áspero, con una barba enmarañada y ojos que guardan la presión insoportable de las profundidades. No grita, no suplica, solo observa. Lo llevan al castillo de Orford, donde el castellano Bartholomew de Glanville lo arroja a la torre del homenaje. Durante 6 meses, el salvaje se convierte en una curiosidad de feria en una jaula de piedra. Pero es su dieta lo que revela una inteligencia que hiela la sangre. Rechaza el pan y la carne cocida. Solo acepta pescado crudo. Lo toma entre sus manos y, con una fuerza inhumana, lo estruja hasta que cada gota de humedad sale disparada, dejando la carne seca y fibrosa antes de devorarla. Un ritual de supervivencia preciso, ajeno a cualquier cultura terrestre. Lo someten al test del alma. Lo arrastran ante el altar de la iglesia para ver si la presencia de Dios lo quiebra. El resultado es un silencio aterrador. No se arrodilla, no muestra miedo ni reverencia. Para sus captores, es una cáscara de carne sin logos, una bestia con forma de hombre. Pero la bestia está jugando un juego que ellos no pueden entender. El castellano decide poner a prueba su agilidad. Lo llevan al puerto, rodeado de una barrera de redes triples de cáñamo reforzado. El salvaje se sumerge. El agua se cierra sobre él. De repente, desaparece. Los guardias vigilan la superficie, pero la criatura pasa por debajo de las redes, con la velocidad de un proyectil. Emerge al otro lado, en mar abierto. La libertad está a un suspiro. Los guardias se preparan para el fracaso. Pero entonces ocurre lo imposible. El salvaje vuelve a sumergirse, pasa de nuevo bajo las redes y regresa voluntariamente a la orilla. Los soldados se ríen. Creen que el monstruo es un idiota, un animal domesticado que no sabe ser libre. Durante 2 meses más, el salvaje se muestra dócil, casi agradecido, ganándose la confianza de sus carceleros. Pero el test de la red no fue una exhibición de estupidez, fue un ensayo técnico. Había medido la profundidad, el grosor de las cuerdas y la velocidad de reacción de los hombres de armas. Había comprado su libertad con una falsa sumisión. Una mañana de 1168, la celda aparece vacía. No hay signos de lucha, solo un rastro de agua salada y escamas que se pierde hacia los muros exteriores. El salvaje de Orford desapareció en el abismo del que vino, dejando tras de sí la sospecha de que, mientras nosotros los observamos como especímenes, ellos nos estudian como presas. Inglaterra había sobrevivido a reyes ausentes y a dragones inventados, pero ahora se enfrentaba a un siglo donde la realidad misma empezaba a agrietarse, dejando paso a preguntas que ningún cronista se atrevía a poner por escrito. Al final, la historia no se escribe con tinta, sino con la sangre de aquellos que no pudieron defender su versión de los hechos. Nos consuela creer en la lealtad de William Marshall
o en la piedad de Lady Godiva, porque la alternativa es demasiado oscura para soportarla, que somos gobernados por parásitos coronados y que nuestra fe se apoya sobre huesos que alguien más escondió bajo la mesa. El hombre salvaje de Orford volvió al mar, porque entendió que nuestra civilización es solo una red de mentiras tejida para atrapar a los incautos. Quizás él era el único ser libre en toda esta crónica. Mañana, cuando camines por tu ciudad, pregúntate cuántas de sus piedras fueron pagadas con una traición que el tiempo ha decidido llamar heroísmo. Si estás listo para dejar de ser un espectador de la mentira oficial y convertirte en un observador de la realidad incómoda, suscríbete y únete a los miembros de este canal. Aquí no buscamos consuelo, buscamos la verdad, por muy sangrienta que sea.